Escucha, repite y visualiza para pensar en inglés naturalmente. Sigue hasta el final para una sorpresa que potenciará tu aprendizaje. How do you start your day? How do you start your day? ¿Cómo comienzas tu día? What book has changed your life? What book has changed your life? ¿Qué libro ha cambiado tu vida? Can we meet tomorrow at 3 p.m.? Can we meet tomorrow at 3 p.m.? ¿Podemos encontrarnos mañana a las 3 de la tarde? Where is the nearest coffee shop? Where is the nearest coffee shop? ¿Dónde está la cafetería más cercana? I need to improve my English for my job. I need to improve my English for my job. Necesito mejorar mi inglés para mi trabajo. What's your favorite way to relax? What's your favorite way to relax? ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte? Do you prefer tea or coffee in the morning? Do you prefer tea or coffee in the morning? ¿Prefieres té o café por la mañana? How often do you exercise each week? How often do you exercise each week? ¿Con qué frecuencia haces ejercicio cada semana? What's the best movie you've ever seen? What's the best movie you've ever seen? ¿Cuál es la mejor película que has visto? How do you make friends in a new city? How do you make friends in a new city? ¿Cómo haces amigos en una ciudad nueva? What motivates you to learn English? What motivates you to learn English? ¿Qué te motiva a aprender inglés? How do you deal with stress? How do you deal with stress? ¿Cómo manejas el estrés? What's your favorite childhood memory? What's your favorite childhood memory? ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Can you describe your dream vacation? Can you describe your dream vacation? ¿Puedes describir tus vacaciones soñadas? What skills would you like to master? What skills would you like to master? ¿Qué habilidades te gustaría dominar? How do you make a great first impression? How do you make a great first impression? ¿Cómo causas una excelente primera impresión? What book are you reading right now? What book are you reading right now? ¿Qué libro estás leyendo actualmente? How do you stay positive in difficult times? How do you stay positive in difficult times? ¿Cómo mantienes la positividad en tiempos difíciles? What's your strategy for learning new words? What's your strategy for learning new words? ¿Cuál es tu estrategia para aprender palabras nuevas? How important is it to practice speaking?
How important is it to practice speaking? ¿Cuán importante es practicar el habla? Where would you like to travel next? Where would you like to travel next? ¿A dónde te gustaría viajar después? What's your go-to comfort food? What's your go-to comfort food? ¿Cuál es tu comida reconfortante preferida? Who has been the most influential person in your life? Who has been the most influential person in your life? ¿Quién ha sido la persona más influyente en tu vida? How do you balance work and personal life? How do you balance work and personal life? ¿Cómo equilibras el trabajo y la vida personal? What's the last movie that made you cry? What's the last movie that made you cry? ¿Cuál fue la última película que te hizo llorar? How often do you try new things? How often do you try new things? ¿Con qué frecuencia pruebas cosas nuevas? What's your idea of a perfect day? What's your idea of a perfect day? ¿Cuál es tu idea de un día perfecto? How do you handle criticism? How do you handle criticism? ¿Cómo manejas las críticas? What's your favorite thing about your culture? What's your favorite thing about your culture? ¿Cuál es tu aspecto favorito de tu cultura? How do you stay informed about the world? How do you stay informed about the world? ¿Cómo te mantienes informado sobre el mundo? What hobbies help you relax? What hobbies help you relax? ¿Qué pasatiempos te ayudan a relajarte? How do you celebrate your achievements? How do you celebrate your achievements? ¿Cómo celebras tus logros? What's the biggest challenge you faced? What's the biggest challenge you faced? ¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado? How do you start a conversation with strangers? How do you start a conversation with strangers? ¿Cómo inicias una conversación con desconocidos? What's your favorite season and why? What's your favorite season and why? ¿Cuál es tu estación favorita y por qué? How do you stay motivated to learn English? How do you stay motivated to learn English? ¿Cómo te mantienes motivado para aprender inglés? What's your strategy for saving money? What's your strategy for saving money? ¿Cuál es tu estrategia para ahorrar dinero? How do you unwind after a long day? How do you unwind after a long day? ¿Cómo te relajas después de un largo día? What's your favorite quote and what does it mean to you? What's your favorite quote and what does it mean to you? ¿Cuál es tu cita favorita y qué significa para ti? How do you make decisions when faced with multiple options?
How do you make decisions when faced with multiple options? ¿Cómo tomas decisiones cuando te enfrentas a múltiples opciones? What book would you recommend to others and why? What book would you recommend to others and why? ¿Qué libro recomendarías a otros y por qué? How do you prioritize tasks when you're busy? How do you prioritize tasks when you're busy? ¿Cómo priorizas tareas cuando estás ocupado? What's a skill you'd like to learn this year? What's a skill you'd like to learn this year? ¿Qué habilidad te gustaría aprender este año? How do you deal with failure? How do you deal with failure? ¿Cómo manejas el fracaso? What makes you feel fulfilled? What makes you feel fulfilled? ¿Qué te hace sentir realizado? How do you maintain a healthy lifestyle? How do you maintain a healthy lifestyle? ¿Cómo mantienes un estilo de vida saludable? What's your approach to learning new languages? What's your approach to learning new languages? ¿Cuál es tu enfoque para aprender nuevos idiomas? How do you find peace in a hectic world? How do you find peace in a hectic world? ¿Cómo encuentras paz en un mundo agitado? What's an activity that always makes you happy? What's an activity that always makes you happy? ¿Qué actividad siempre te hace feliz? How do you express gratitude? How do you express gratitude? ¿Cómo expresas gratitud? What's your strategy for dealing with change? What's your strategy for dealing with change? ¿Cuál es tu estrategia para lidiar con los cambios? How can we make the world a better place? How can we make the world a better place? ¿Cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor? What are your goals for the next 5 years? What are your goals for the next 5 years? ¿Cuáles son tus metas para los próximos 5 años? How do you stay focused when working from home? How do you stay focused when working from home? ¿Cómo te mantienes enfocado trabajando desde casa? What's the most important lesson you've learned? What's the most important lesson you've learned? ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido? How do you recharge your batteries? How do you recharge your batteries? ¿Cómo recargas tus baterías? What advice would you give to your younger self? What advice would you give to your younger self? ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? How do you build meaningful relationships? How do you build meaningful relationships? ¿Cómo construyes relaciones significativas? What's your favorite way to waste time? What's your favorite way to waste time? ¿Cuál es tu forma favorita de perder el tiempo?
How do you overcome procrastination? How do you overcome procrastination? ¿Cómo superas la procrastinación? What are you grateful for today? What are you grateful for today? ¿Por qué estás agradecido hoy? How do you find joy in small things? How do you find joy in small things? ¿Cómo encuentras alegría en las pequeñas cosas? What's your approach to overcoming fears? What's your approach to overcoming fears? ¿Cuál es tu enfoque para superar miedos? How do you keep learning new skills? How do you keep learning new skills? ¿Cómo sigues aprendiendo nuevas habilidades? What steps do you take to stay healthy? What steps do you take to stay healthy? ¿Qué medidas tomas para mantenerte saludable? How do you plan your day for maximum productivity? How do you plan your day for maximum productivity? ¿Cómo planeas tu día para lograr la máxima productividad? What's your favorite way to unwind on weekends? What's your favorite way to unwind on weekends? ¿Cuál es tu forma favorita de relajarte los fines de semana? How do you stay connected with friends and family? How do you stay connected with friends and family? ¿Cómo mantienes el contacto con amigos y familia? What's the most valuable lesson from your travels? What's the most valuable lesson from your travels? ¿Cuál es la lección más valiosa de tus viajes? How do you embrace change in life? How do you embrace change in life? ¿Cómo aceptas los cambios en la vida? Hemos cubierto más de 70 oraciones para enriquecer tu inglés. Recuerda, practicarlas regularmente es clave para tu fluidez. Y hay un regalo especial esperándote en la descripción, para llevarte aún más lejos en tu aprendizaje. Si te ha gustado, dale me gusta y suscríbete para más contenidos. Gracias por estar con nosotros. Sigue adelante y hasta pronto.